es Daniel García Pozuelo Ramos, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y bueno, pues fui el primer profesor involucrado en el equipo Fórmula UC3M. Desde el principio he tenido un poco el rol de Faculty Advisor y bueno, pues fui el primer profesor y durante muchos años el único que se involucró en un proyecto tan peculiar y por otro lado tan interesante como es Fórmula C3M. Pues bueno, la verdad es que la primera intentona, por así decirlo, de equipo fue en 2008, si no recuerdo mal, y fue a propuesta mía. Yo busqué un grupo de estudiantes que veía más o menos receptivos para un proyecto así. Y la verdad es que, bueno, no funcionó bien, porque al final este proyecto claramente es por y para estudiantes. Y el núcleo fundamental tienen que ser los estudiantes. Esto en mi opinión, no debe ser una idea que venga desde ningún otro sitio. En 2010, si no recuerdo mal, fueron Javier Carrillo, Daniel Gómez Lendínez y también Jorge de Vega, pero vamos, principalmente los dos primeros, quienes reiniciaron el proyecto y me convencieron de que en este caso sí, efectivamente, había un núcleo importante de estudiantes con ganas, con ánimo, para sacar adelante un coche, un monoplaza de competición y competir en Fórmula Student. Eh, y esos fueron los inicios. Los inicios fueron mucho diseño y muy pocos medios. Y después de 5 años de diseño casi en exclusiva y de darle muchas vueltas a cómo se podían hacer las cosas, pues en 2016 ya sí que se empezó a ver la posibilidad real de fabricarlo y de competir. Y fue el primer año en el que llevamos un monoplaza, en este caso a Fórmula Student Spain, y, y ahí empezó un poco el periodo más auténtico de este equipo. Ya pasamos de las hojas y de los bolis y de los ordenadores a los circuitos. Bueno, el momento más emocionante, más intenso, un momento que fue absolutamente épico, fue la primera competición, la competición de 2016, y fue, bueno, era un carrusel de emociones total y absoluto, porque en realidad estábamos prácticamente fuera en todas las pruebas. La posibilidad de pasar el proceso de Scrutiny era prácticamente nulo, pero a base de lucha y de tesón se iban consiguiendo los tics que nos iban permitiendo seguir soñando con poder realmente empezar con la competición real, con las pruebas dinámicas. Bueno, a ver, digo competición real, todo es competición real, pero un poco lo que queríamos era, con lo difícil que había sido llegar hasta ahí con ese coche, pues poder meterlo en pista. Y aquello, bueno, es que creo que fue inolvidable para todos los que vivimos aquella etapa, aquel año, porque era tan intenso. Reíamos y llorábamos cada 5 minutos de una forma absolutamente visceral, pasional. Y fue, vamos, creo que marcó un antes y un después para todos. Pues hay dos fases que creo que son muy claras. En los primeros 5 años creo que nos faltó un enfoque más orientado a la fabricación. Estábamos diseñando y éramos muy ambiciosos, muy optimistas, pero luego la realidad es tozuda, hay que fabricar, y esa parte faltó en los primeros años, un enfoque mucho más, o sea, un enfoque en el diseño mucho más orientado a la fabricación en sí. Y luego a partir sobre todo del inicio de las competiciones, la gestión humana, la gestión de los grupos porque al final aquí se mezcla pasión y profesión. Y eso lleva a conflictos y a situaciones muy complicadas de gestionar. Entonces, bueno, creo sinceramente que ahora la gestión seguro que no sería perfecta, pero podríamos mejorarla mucho en esos dos aspectos y podríamos haber
ganado algo de tiempo y evitado algún que otro disgusto, creo. Para mí Fórmula V 3M es ilusión, es eh, alegría vamos, en todas sus vertientes. A mí me encanta, por un lado, que los estudiantes en la universidad tengáis la oportunidad de hacer algo tan increíblemente retador y por otro lado, es que cada vez que ves un nuevo resultado, un nuevo diseño, algo nuevo en el monoplaza del siguiente año, eh, es increíble, es ilusionante. O sea, de algún modo es un sueño hecho realidad. Esto además tomo un poco las palabras de Fernando Alonso, que recuerdo mucho en los 2 primeros mundiales, que repetía mucho esta frase, un sueño hecho realidad. Bueno, pues para mí Fórmula C3M es un sueño hecho realidad y es ilusión total y absolutamente.